a seguir estudiando en el sembrador número 27, lo que son los tipos de casas que el Señor ha preparado. Y esta mañana nos toca ver la casa de Adán. Y nuestra cita bíblica está en Génesis 2:8. Así que yo lo invito a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis. Si trae electrónica, también se vale. Gloria a Dios. ¿Ya? Muy bien. Dice Génesis 2:8: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Muy bien, démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre, te damos gracias, bendito Señor, por esta mañana preciosa, por la oportunidad siempre, Señor, de darnos ese privilegio de servirte, Señor, ese privilegio de estar en tu casa para oír, Señor, las enseñanzas que son para nuestra edificación. Las recibimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, Padre, al entendimiento de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la casa de Adán. Hemos visto diferentes tipos de casas, y la casa de Adán es una casa muy especial. Sabemos que casa obviamente es un edificio formado por 4 paredes y una puerta, algunas ventanas. Lo típico, lo común, lo que siempre hemos visto a nuestro alrededor. Pero más que una casa, un simple edificio, si no está el elemento principal dentro de la casa, que es una familia, que es un ser humano compuesto de esposa e hijos, pues prácticamente no sería una casa completa. Entonces, el Señor en su misericordia y en su bondad, hermanos, siempre ha tenido el cuidado de proveernos a nosotros esa atención, de decirnos: vas a tener tu propia casa, vas a tener tu propia familia, pero esa casa y esa familia va a estar protegida, va a estar guardada, va a estar bajo mi control, bajo mi responsabilidad como Dios. Y nosotros como servidores, como hijos de Dios, tenemos que entender qué es lo que realmente el Señor nos está demandando a nosotros. Entonces dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Dios en omnisciencia, hermanos, Él sabía que era indispensable en el momento de preparar algo para el hombre, obviamente suplirle todas sus necesidades. Porque Dios como creador, hermano, ve al hombre necesitado. Siempre vamos a ser necesitados de Dios. Nadie puede decir que no necesita de Dios. Todos necesitamos de alguna manera de Dios. Y la casa esta de Adán, hermano, es una casa que se edificó muy, muy hermosa, porque nos enseña, terrenalmente hablando, por así decir, los principios con los cuales Dios fundamentó la casa. Entonces, cuando estudiamos la primera pareja, que es Adán y Eva, nos damos cuenta que Dios preparó un lugar muy, pero muy, muy excelente. ¿Cuántos saben que Dios es muy excelente? Hermano, Dios ha sido bueno, ha sido excelente. Y Él preparó eso para Adán y Eva, y para que ellos se desarrollaran como pareja, como familia. Y dice ahí que Dios plantó un huerto hacia el oriente en el Edén, y puso ahí al hombre. Esto es solo una breve introducción para que podamos comprender el objetivo del estudio de esta mañana. Dice entonces, para poder comprender realmente el objetivo, es necesario fundamentar algunas bases para que podamos nosotros entender de qué estamos hablando. Entonces, la palabra plantar viene del hebreo natá, y nos da la idea siguiente. Fíjese que nos dice que es sentar las bases, y dice que es poner en ejecución, ¿verdad? Amén. Dice establecer, implantar, cimentar, instaurar,
Y la última definición dice reacondicionar, reparar, componer, arreglar. Entonces, plantar tiene todos esos significados. Reacondicionar, aparte de los que mencionamos al principio, pero tenemos que entender a qué se está refiriendo el Señor cuando plantó un huerto. Entonces, no cambió, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Está muy chiquita la letra. Esta computadora a veces es más pequeña, pero... Perdón, muy bien. Entonces les decía, si tomamos en el sentido de cada significado, de estas palabras podemos sospechar que el huerto, dice el estudio, ya había existido. Y que alguien, es que el agua a mí me hace más daño, el agüita no me ayuda. Perdón, hermanos. Entonces dice que había existido y que por alguien o por algo fue desarreglado o arruinado. Entonces dice el estudio que quizás la creación anterior que antecedió al género humano tuvo mucho que ver en esto. Ahí en Ezequiel 28, 13, 14 dice: en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice el rubí, el topacio y el diamante, el berilo y el onice, y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro. Dice: la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti en el día que fuiste creado, fueron preparados. Y dice el 14: y tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en el monte, en medio de las piedras de fuego. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que... Gracias, hermano. Podemos ver aquí, perdón, hermano, que abuse de la confianza de ustedes, pero vamos a tener que tomar un poquito aquí de alivio para esta resequedad. Entonces, fíjense que en este verso nos da la luz con respecto a lo que se mencionó anteriormente, es decir, que la creación del querubín protector de alas desplegadas, cuya vestidura era todo minerales, o sea, el reino mineral, y que según el contexto fue expulsado por Dios y arrojado en la tierra. Ahora no vamos a profundizar realmente en el concepto de esto, de qué pasó en ese momento, de cómo se dio esta situación, porque realmente no es eso el objetivo, sino es realmente ver, solamente son principios para poder comprender que la existencia del huerto y sus definiciones. Entonces dice, el huerto en hebreo gam es un lugar que tenía condiciones para tener una vida maximizado. Ahora, como ya hay computadora, ya se maximiza todo, ¿verdad? Eso se maximiza todo. Entonces dice, ese lugar de alojamiento de la primera pareja, eso quiere decir, es un jardín, un alojamiento, un parque. Era un lugar que estaba cercado con una valla, separado de la tierra mediante una valla, lugar cercado, amurallado. La idea básica del verbo ganam es para cubrir y por lo tanto proteger del peligro. También se utilizaba solamente en referencia a la tutela protectora de Dios. Entonces, había pues este principio, un lugar de alojamiento en el que Dios había preparado ahí para Adán, y obviamente, como dice la parte última también, que se utiliza
solamente en referencia a la tutela protectora de Dios. Ahora, en Génesis 2, 9, 10 dice: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista de la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Vemos entonces que el Señor, hermano, en su bondad, al tener la creación de Adán y Eva, obviamente les decía a un principio, preparó todas aquellas cosas que iban a ser necesarias e indispensables para que Adán se desarrollara en el huerto del Edén. Entonces, en este lugar a Adán y Eva no les faltaba nada. Había todo tipo de árbol agradable a la vista y bueno para comer. Dice también en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del primero se podía comer, y el segundo, conforme al tiempo, tal vez Dios les iba a permitir al hombre poder probar ese árbol, pero quería probar la obediencia. A ver, diga obediencia. Esta palabra obediencia es importante en este estudio, porque hay muchos principios. Conforme a la obediencia, hermanos, habrían miles y miles de temas o formas de expresar cómo es que nosotros como seres humanos tenemos que meternos en la obediencia a Dios. Entonces, por eso dice que era conforme el tiempo. Tal vez ellos podían probarlo, pero Dios quería probar la obediencia. Y dice que había un río que salía del Edén, y luego dice se dividía en 4 brazos para regar el huerto. Mire, Dios le puso todo a Adán ahí, y a Eva le puso todo preparado, el clima, el ambiente. Yo me imagino que era un lugar hermoso, hermano, donde yo creo que nadie hubiera querido salir de ahí. A ellos no les faltaba nada, no tenían frío, no tenían calor, no padecían infecciones como nosotros. Ellos no tenían ningún tipo de problema en ese lugar. Era un lugar de hermanos de bendición, una situación tal vez eterna, podríamos decirlo así. Mientras el hombre, obviamente, estuviera ¿en qué? En obediencia, correcto. Entonces, Cantares 4:16 dice, miren lo hermoso de lo que el Señor hace con su creación. Dice: despierta, viento del norte, y ven, viento del sur, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan en sus aromas entre mi amado y su huerto, y coma sus mejores frutas. Si usted presta atención, dice que anuncia que la palabra que el huerto es para que las visitas del amado, es decir, para que la visita del amado se manifieste en intimidad, y quiere decir tener en este lugar diseñado de manera muy especial. Por ejemplo, la iglesia podría ser un típico caso del huerto de Adán, porque es este lugar donde nosotros venimos a que el Señor quiere oír nuestra fragancia agradable. Y cómo Él escucha o cómo recibe Él ese viento del sur, ese viento del norte con olor agradable. Es con nuestra adoración, es con nuestro cántico, es con nuestra obediencia. Son todas aquellas cosas que lo que el Señor busca es precisamente eso, y es donde el Señor se manifiesta. Y es un lugar específicamente aquí diseñado para entregarle lo mejor como hijo de Dios, nuestra mejor adoración, nuestra mejor exaltación. Ahí también en Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Entonces nos damos cuenta que el Señor Dios se paseaba en el huerto al fresco del día, y se oía la voz, y ahí estaba la presencia de Él. ¿Cuántas veces tendría Adán esta experiencia? ¿Cuántas? Muchas, mientras estuvo
¿En qué? En obediencia. Y ese es el asunto, de que nosotros, hermano, tenemos las puertas abiertas a través del sacrificio de Cristo para que cuando vengamos al culto, hermano, podamos presentarle ese olor agradable, como decía el verso anterior, que a Dios le agrada, que a Dios le gusta, y que Dios siempre, hermano, en su fidelidad, siempre viene y se manifiesta en este lugar. Y muchos tienen la experiencia de sentir la presencia de Dios. Muchos tienen la experiencia hasta de oír la voz de Dios. Muchos tienen la experiencia de tener un contacto directo con Dios, con su Espíritu Santo. Pero muchos no están dispuestos o no están preparados para eso. ¿Por qué será? Podríamos un signo de interrogación grande, y es simplemente porque no hay obediencia a Dios. Y cuando no hay obediencia a Dios, no se puede proceder de esa manera. Porque el pecado nos agarra, y el pecado nos amarra, y el pecado no nos deja presentarnos con libertad delante del amado, porque no hay obediencia. Y lo que Dios demanda es que haya obediencia en el creyente, para que en su casa, la casa de Adán, hermano, se pueda manifestar esa gloria. Es decir, eso es lo que Dios anda realmente buscando, y es lo que nosotros tenemos que también estar dándole a nuestro Dios. En Génesis 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué dice? Para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces notemos que el Señor Dios, cuando puso a Adán en el huerto, le designó o depositó en él dos responsabilidades para cuando estuviera en el huerto, y que por lo tanto esto le permitiría con el tiempo quedarse en ese lugar, porque el propósito de él era que la primera pareja viviera siempre en ese sitio plantado especialmente para ellos. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene Dios preparado para nosotros? Alguien dirá, bueno, Adán y Eva eran dos tipos muy especiales para Dios. ¿Y ustedes, nosotros no somos especiales para Dios? Por supuesto que sí. Dios, hermano, quiere que nosotros, fíjese, Adán perdió la oportunidad de no pecar. Si Adán no hubiera pecado, todavía estuviera tal vez en el huerto, o tal vez ya en otra dimensión más, no sé qué Dios tendría para él. No me quiero meter en asuntos que no sé. Ahora nosotros, que estamos en el pecado, o que nacimos del pecado, vino el Señor Jesucristo y nos redimió con su sangre preciosa. Entonces nos está entregando a nosotros el mismo paquete que le entregó a Adán. ¿Por qué les digo el mismo paquete? Porque Dios nos está prometiendo una vida eterna. Eso quiere decir que la vida eterna se puede perder, o que muchos no la van a alcanzar, ¿sí? Entonces nadie puede decir, yo pues Adán pues ni modo, la regó, pero eso era porque era Adán, pero yo no, es la misma responsabilidad, la misma situación que Adán vivió, es la misma responsabilidad y la misma situación que usted y yo hoy tenemos delante de Dios, porque tenemos que entregar cuentas. El Señor viene y nos visita, y si nos ve en desobediencia, nos va a ver desnudos. Pero si nos ve espiritualmente, pues, no estoy pensando por otro lado, Dios nos va a ver literalmente, nos mira literalmente así. Entonces, nosotros tenemos que cuidar este huerto, hermano, que Dios nos dio. Nuestra casa, su casa física donde vive con su familia, dedicándole el tiempo para Dios. La iglesia, la casa de Dios, la casa de Adán, la casa que Dios preparó para que nosotros fuéramos edificados, para que nosotros vengamos y nos acerquemos a su presencia. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermano? Siendo obedientes. Y lo vamos a ir viendo más adelante.
Entonces las dos responsabilidades fueron, primera dice, cultivar el huerto. ¿Y qué es cultivar el huerto? Este término en hebreo es abad y da claramente la idea de trabajar. Diga trabajar. Diga servir. Y labrar. Mire, con propósito de producir resultados, es también la persona que se forja en labrar la tierra. Cuando el enfoque es trabajar en la casa de la obra del Señor, este es un servicio de adoración, el cual no representa ninguna fatiga, sino más bien es con gozo. Entonces, cultivar la iglesia para nosotros, ¿qué es entonces cultivar la iglesia para nosotros? Es trabajar en la obra de Dios. Es servir en la obra de Dios, es labrar en la obra de Dios. Si no fuese así, realmente no sería una casa. No tendríamos nosotros decir, tenemos un Señor a quien servir. Tenemos un Señor grande, hermano, muy grande que tenemos que servir. No es un hombre. No es un ser humano. Muchas veces tenemos la mente equivocada cuando vemos personajes terrenalmente hablando grandes y wow, nos quedamos con la boca abierta y hacemos cosas que no tienen ni por qué hacerlas uno. Pero cuando hablamos del Altísimo, del servicio, del trabajar para Él, así como no lo veo, ¿verdad? O sea, ¿cómo es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Es un Dios chico? ¿Lo puedes echar entre la bolsa? No se puede. Entonces tenemos esa responsabilidad de cultivar el huerto. Amén. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que labrar en la obra de Dios. Otra característica dice Éxodo 3:12, y Él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Fíjese, dice, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. ¿A cuántos Dios nos ha sacado del pecado? No me digan nada, nadie me diga amén. Es solo una pregunta. ¿A cuántos Dios realmente nos ha sacado del pecado y de la muerte? Entonces, si ya se hizo la pregunta y ya encontró la respuesta, entonces la segunda sería, entonces dice, la señal, porque hay una señal, que el Señor está realmente conmigo, hay una señal. Que realmente el Señor esté contigo, hay una señal. ¿Cuál es esa señal? Que cuando te hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Es decir, si realmente nosotros ya salimos de Egipto, o estamos todavía con un pie en Egipto. Si realmente ya salimos de Egipto, ya no estamos en el pecado, nosotros sabemos a un Dios que tenemos que adorar. ¿En dónde? En este lugar. Pero si no se puede. Entonces dice, se sirve a Dios en el monte después que se ha salido de la esclavitud de Egipto. A fin de que al salir del mundo, es para, ya no veo bien yo. El fin de salir del mundo es para eso, servir al Señor con plena libertad. Ese es el objetivo de cultivar el huerto. Entonces, hagámonos esas preguntas. Josué 24:15 dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos, ¿a quién dice?
al Señor. Josué fue claro y definido. Josué define al pueblo de Israel en cuanto si van a servir a los dioses de sus padres o a los dioses de los amorreos, o toman la decisión de servir al Señor con toda su casa. Este servicio requiere la integridad y la totalidad, y Dios no acepta parcialidades. Es decir, volvemos al punto anterior. Si ya Dios nos sacó de Egipto, entonces debe haber una señal que tenemos que venir a adorar al monte. Amén. Entonces vamos a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. De otra manera no se puede, porque no hay parcialidades. Repito, no podemos estar hoy levantando las manos, mañana yo no sé, no quiero decir nada, pero haciendo cosas que están fuera de la santidad, cosas que no le agradan a Dios. Luego viene cuidar el huerto. ¿Qué es cuidar el huerto? Dices, al estudiar la palabra cuidar el huerto es llamar, y implica tácitamente el guardar, custodiar, proteger. La palabra sugiere la idea de proteger algo con sumo cuidado, es poner un cerco o un vallado de protección alrededor de algo. Mire, es cuidar celosamente aquellas cosas que Dios nos ha dado, es cuidar el huerto. Ahí en Génesis 22, 24 dice: entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Expulsó pues Dios al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces había en el huerto algo de mucho valor para el Señor. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Había algo de mucho valor para el Señor. Y mandó a Adán a proteger y cuidar algunas criaturas de los enemigos que podían poner en riesgo no solo el huerto, sino los habitantes y sus habitantes, sino también el árbol de la vida, que era lo más importante, el cual tenía acceso a Adán y Eva, como que era como el alimento fundamental para que su vida fuera para siempre eterna y para su comunión con el Señor su Dios. Ay, me adelanté ahí, ¿verdad? ¿No se movió? ¿Sí se movió? Ahí está. No, este no era. Este era. Perdón, es que quería ver, tenía unas apuntes. Entonces, hermano, había algo importante para Dios. Otro aspecto aquí de cuidar el huerto, dice Éxodo 22:7, si alguno da a su vecino dinero o cosas, estas son situaciones, hermanos, que de peso para ver lo que es cuidar algo. Dice, si alguno da a su vecino dinero o cosa a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Podemos apreciar que las cosas de mucho valor se deben de cuidar y así evitar que el ladrón las hurte. Entonces la iglesia tiene un enemigo que como ladrón viene a robar, a matar y a destruir, y eso lo dice Juan 10:10. Entonces sabemos que hay un enemigo que está muy interesado, que viene a robar, a matar y a destruir. O sea, no está bromeando, no está jugando. Mire, hoy en día cuántos homicidios, suicidios en todos lados, en cualquier, de uno menos se lo imagina, porque el enemigo está tomando ventaja. Y a eso vino, pues, a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros tenemos que cuidar la casa de Adán, tenemos que velar, usted tiene que ser celoso de lo que Dios le ha dado, hermano, como hijo de Dios. Me ha dado un hijo nada más, me ha dado 2 hijos, yo no sé cuántos, no tengo nada, no importa, pero lo que Dios te ha dado es
debes guardarlo celosamente para que no te lo roben, para que no venga el enemigo y te quite aquello que Dios, hermano, ha preparado para ti, para que siempre tú vivas en victoria, con que, por supuesto, van a haber pruebas, pero no nos vamos a dejar vencer. Esa es la clave. Está muy bonito este estudio porque vemos aspectos muy, muy interesantes. Vamos Génesis 2, 16, 17, dice: y ordenaré al Señor Dios, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué dice? Ciertamente, ishkamik, que quiere decir morirás. Ahora, la condición para permanecer en el huerto, deleitándose de todo aquello que había sido instalado y también del árbol de la vida, era la obediencia. El Señor Dios dice, la obediencia a nuestro Dios, pues eso es lo que quiere decir. La condición para permanecer, la condición para que usted y yo permanezcamos aquí, en la casa de Dios, en la casa de Adán, es tener obediencia hacia Dios. Porque Dios le advirtió al hombre que podía comer de todo el árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que no lo comiera. Porque el día que lo hiciera, ciertamente moriría. ¿Y qué hizo Adán? ¿Obedeció? ¿Obedeció? No obedeció. Adán tuvo ese problema, que no obedeció la orden de Dios. Ahora, ¿cuántas veces vienen los warnings aquí? Prende una luz roja, una amarilla, y Dios nos habla y nos dice: no hagas esto, no hagas el otro, abstente, camina en rectitud, camina en santidad, haz lo correcto. Y está el Señor, hermano, dándonos luzazos por todos lados para que andemos en obediencia. Pero muchos desobedecemos a Dios. Entonces ese es el problema. Dice Ezequiel, dice Ezequiel 18:4. Porque el asunto es que dice aquí que nosotros somos importantes para Dios. Pero en Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dice: y el alma que pecare, que dice, esa morirá. Por eso mencionaba yo este verso, porque si hay desobediencia, dice ahí Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Entonces cuando analizamos esto, nos damos cuenta de cosas muy deliciosas que nosotros podemos disfrutar en el Señor y de mayor satisfacción en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cuántos? No me contesten, ¿verdad? Es solo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos ser vencidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente nos rendimos, nos dejamos: Señor, estoy vencido, ya me venzo, me doy, yo voy a seguirte? Cuando esa situación se presenta en tu vida, entonces las cosas son muy deliciosas, muy hermosas. Pero nuestra alma, hermano, no quiere siempre prevalecer en desobediencia a Dios, en los caprichos de lo que nosotros queremos, que es nuestra, es mi vida. Así decimos, ¿verdad? Es mi vida, yo hago de mi vida lo que yo quiero. Bueno, pero tenemos que entender, hermano, de que tenemos que tener obediencia hacia Dios.
¿Para qué? Para que cuando salgamos de Egipto, usted y yo podamos decir, bueno, yo ya salí. ¿Cuál es la prueba? Les decía anteriormente que salí de Egipto. De que voy a venir a este lugar a adorar a Dios. ¿Y cómo lo vas a adorar? Obviamente con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No puedes estar sentado con la cabeza agachada diciendo estoy adorando a Dios mientras estamos dándole la mejor exaltación a Dios. Entonces tenemos que dejar que el Señor nos venza, hermano. Porque muchas veces somos nosotros los que no queremos entregar esas áreas de nuestra vida. Muy bien, entonces cuidar el huerto, dice 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Otra vez, aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Para poder obtener de Dios muchas cosas hay que empezar por aprender la obediencia, en la cual se complace más que en los holocaustos y los sacrificios. Es decir, aquellos que se pegan en la espalda, que andan de rodillas, que se sacan sangre, que eso no le agrada a Dios. Es más, Dios no está ahí. Pero hablemos de nosotros, pues. Cualquier cosa que nosotros hagamos buenas, no tiene valor si no hay obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque, mire, hermano, ¿cuántos saben que Dios es el dueño del oro y de la plata? Entonces Dios no necesita. Yo no estoy diciendo que no se dé ofrendas, que no se den diezmos. No, estoy diciendo que de nada sirve, perdón, que un creyente haga lo mejor de sí mismo cuando las demandas de Dios hacia él es la obediencia, pero no la está siguiendo. De nada le está sirviendo, porque entonces dice ahí el verso que es mejor un sacrificio, dice, se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que obedecer a Dios. Adán no obedeció las instrucciones que le dieron. Por eso tuvo que pagar las consecuencias. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que obedecer a Dios. Génesis 3, 8, 11 dice, y oyeron, ahí hablando de cuidar el huerto, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces Adán no soportó la tentación de que Eva, su mujer, le había hecho, y a quien la serpiente la indujo a comer del árbol prohibido, y que serían como un Dios, conocedores del bien y del mal, y alcanzarían sabiduría, pero solamente encontraron que sus ojos, al ser abiertos, veían su desnudez o su vergüenza. Es decir, cuando ellos pecaron, en vez de ver lo que esperaban ellos, ver algo sobrenatural, resulta que se dieron cuenta del nivel de degradación, si se dice así, que alcanzaron en ese momento. O sea, perdieron algo hermoso y se dieron cuenta de eso. Por eso se escondieron, porque sabían que había perdido algo hermoso que Dios les había dado y que era una promesa para ellos. Pero no estar en obediencia, no cuidaron el huerto como debió haber sido, no cumplieron con los requisitos, ni los mandamientos, ni las reglas que Dios le puso por desobedientes, y les trajeron consecuencias. Entonces las mismas consecuencias nos pueden venir a nosotros si no cuidamos el huerto que Dios nos ha dado, nuestra casa. Amén.
Otra característica dice Génesis 3, 6, 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Entonces dice, y trataron de justificarse ellos cosiendo hojas de higueras para hacerse, como dice el verso ahí, delantales para cubrirse. Entonces la desnudez puede interpretarse como alguien a quien ha sido derrotado o alguien que ha sido vencido. Alguien quien ha sido despojado y que se ha quedado sin sus bienes. Mira hasta el nivel en el que podemos llegar a caer. Entonces, nunca la desobediencia trae consigo resultados favorables. En este caso trajo la muerte. No de carácter físico, pero por el momento, pero sí era una muerte espiritual. Vamos a seguir entonces en el siguiente verso. Dice, ahora hay resultados por la desobediencia. Génesis 3, 15 y 19 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol, el cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella, algunos días sí, algunos días no. Todos los días de tu vida. Es que pensé que estaban dormidos. Muy bien, están despiertos. Dice, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vos verás. Entonces, hubo enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, multiplicación de los dolores en el embarazo y con el alumbramiento de los hijos. El deseo de la mujer sería su marido, que tendría dominio sobre ella. Trabajar con dolor por la maldición de la tierra. Comer de la tierra espinos y abrojos y plantas del campo. Comerá con el sudor de su rostro hasta que regrese al polvo. Esto es la muerte física. Mire, todas las cosas negativas, hermano, que trajo esa desobediencia. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de no caer en estos principios, porque tenemos una vida eterna, hermano, que nos espera. Amén. Sí, saben que hay una vida eterna, ¿verdad?, que nos espera. Entonces tenemos que cuidarla, porque si no somos obedientes, podemos caer en peligro. Ahora, ¿cuál es el castigo por el pecado? Dice, entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y el 24 dice, expulsó pues Dios al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces se canceló, mire, la oportunidad de seguir comiendo del árbol de la vida para que su pecado no se eternizara. Entonces fue echado del huerto en el Edén a la tierra para que la labrara. Fíjese que era una oportunidad que Adán tenía. Igual nosotros tenemos una oportunidad para alcanzar la eternidad. Amén. Hay que cuidarlo, hermano. De eso se trata este estudio, de cuidar y de labrar la tierra. Dice en Hebreos, salash significa implicar claramente una expulsión de lo que
que lo envió lejos. Tenemos el caso de Jeremías 28:16, dice: por tanto, así dice el Señor, he aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra, este año morirás, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. En este verso vemos que trae una implícita la muerte. Entonces fue expulsado del huerto, dice en hebreo garage, no garage de parking, sino de carro, sino un garage. Dice, es claro hablar de un desterrador o desterrar o de sacar por la fuerza o a la fuerza de una pertenencia o posición, especialmente en dejar claro como divorcio o división. Se aplica en el caso de Caín. Por ejemplo, en el caso de Caín, dice Génesis 4:14, aquí me has arrojado, dice Caín, hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Caín fue desterrado de la faz de la tierra y de su presencia, fue expulsado. Querubines con espada fueron puestos para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces hay muchas situaciones que hay que ver. Muy bien, llegamos a la conclusión entonces. Dice, parte de la conclusión: el huerto era un lugar que tenía condiciones para tener una vida maximizada. Este es un lugar donde no le faltaba nada a Adán, y había todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. El huerto es para las visitas del amado, la intimidad que Dios quiere tener en este lugar diseñado de manera muy especial. Cultivar el huerto es la idea de trabajar y servir y labrar con propósitos de producir resultados. También es la persona que se forja en labrar la tierra. Cuidar el huerto implica tácitamente el guardar, custodiar, proteger. La palabra sugiere la idea de proteger algo con sumo cuidado, es poner en un cerco o un vallado de protección alrededor de algo. La condición para permanecer en el huerto, deleitándose de todo aquello que había sido instalado y también del árbol de la vida, era la obediencia al Señor. Y para poder obtener de Dios muchas cosas hay que empezar por aprender la obediencia, en la cual se complace más que en los holocaustos y sacrificios. Muy bien, pues ya el tiempo del hermano pastor. Muy bien, el tema de hoy, hermanos, es la casa de Adán. Y la casa de Adán, es decir, la casa de Dios. Recuerden que estamos estudiando diferentes tipos de casas, pues, como aplicación a la casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia, también nuestra vida, es casa, somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, y también nuestra casa familiar, pues, también, si nosotros vivimos ahí, es un lugar de Dios. Entonces, la casa de Adán, fíjese hermano, la casa de Dios, mejor dicho, tiene que ser como la casa de Adán, pues, en el huerto. Y la casa de Adán, estudiamos ahí que era el paraíso, pues, era un paraíso. Fíjese que dice el hebreo ahí que fue algo que Dios plantó en la tierra, es decir, lo trajo de afuera, el huerto lo trajo de afuera y lo plantó en la tierra, en el Edén. Y, o sea que era algo sobrenatural, pues, algo que no era de la tierra, por eso era tan bonito. Y así es la iglesia, pues la iglesia es algo sobrenatural, algo que Dios trae y planta en la tierra. No es fabricación humana o una institución humana, no, es algo sobrenatural que Dios pone en la tierra. La prueba de eso es que está en que usted y yo estamos aquí voluntariamente. No venimos porque nos hayan contratado a alguien, no, es porque Dios nos trae. Y eso es sobrenatural, pues. Entonces, en ese sentido, la casa de Dios es como la casa de Adán. Y también nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nosotros es algo sobrenatural, hermano. No tiene que ver nada con
con la ciencia humana o los métodos humanos, es algo sobrenatural. Y también la familia, nuestra familia es algo sobrenatural. Acuérdense que el matrimonio es una institución de Dios. Entonces es algo sobrenatural. Los hombres ni deberían de meter las manos ahí, fíjense, porque es algo de Dios, pues. Ahora, entonces, la casa de Dios tiene que ser como el huerto del Edén. Y al igual que el huerto, fíjese, hermano, la casa de Dios es para que nos desarrollemos, pues. Es decir, la iglesia es el paraíso ahorita para nosotros. Y Dios nos permite estar aquí para que nos desarrollemos. Y el desarrollo tiene que ser, como decía el hermano ahí, labrar y cuidar. Venir a la iglesia a trabajar la obra de Dios. Ya ve que en el huerto había toda clase de árboles que son figuras de los ministerios, pues. Por eso nosotros nos llamamos ministerios, porque hay muchas funciones aquí, no solo ministerio, como que fuera una sola función, no. Hay clases de niños, hay ¿cuántos trabajos tenemos? Todos esos son distintas funciones, distintos ministerios. Son los árboles que estaban en el huerto, pues. Pero también está el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, y es del que comemos para tener vida eterna. Entonces, es una figura de la casa de Adán, pues, pero es para que nos desarrollemos, hermano. Tenemos que venir a trabajar y a cuidar que el enemigo no se meta, que no nos roben la bendición de Dios, en fin, a cuidarlo, porque hay enemigos que quieren destruir el huerto del Edén. Ya ve que la serpiente se metió y no destruyó el huerto, pues, pero logró que echaran a Adán y Eva del huerto, y así le pasa a muchos creyentes, pues, dejan entrar la serpiente y son expulsados de la iglesia muchos, pues. Dios mismo los saca, porque dejan entrar el mal al huerto. Y ya ve, pues, por eso muchos se van de las iglesias, pues, porque Dios los saca. No es que alguien los saque, sino que ellos mismos logran que los saquen por no saber cuidar el huerto. Entonces, también, bueno, es para que nos desarrollemos con esas dos responsabilidades, labrarlo y cuidarlo. Entonces, esa es la aplicación de la casa de Adán a la casa de Dios. La casa de Dios, la iglesia es el paraíso de Dios otra vez en la tierra, es el huerto del Edén. Note que leímos ahí que ahí en ese mismo lugar, en el Edén, porque ese sí está ahí en la tierra, en ese mismo lugar pusieron a Luzbel. Y fue expulsado también de ahí. Después pusieron a Adán y también fue expulsado. Y ahora nos ponen a nosotros. Y yo espero que usted no sea expulsado, sino que sea responsable, pues tiene que labrar y cuidar. Es una oportunidad que Dios le da para que usted se desarrolle como hijo de Dios, pues. Eso es todo. No es otra cosa, sino para que usted. Lo mismo en la familia. La familia, el matrimonio es una oportunidad que Dios nos da para que nos desarrollemos como seres humanos, pues. Para que nuestros sentimientos se desarrollen, para que se desarrolle nuestro intelecto, en fin. Y también nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da en la tierra para que nos desarrollemos como seres humanos, para que crezcamos en la tierra y en fin, nos desarrollemos como seres humanos. Muy bien, tiempo para preguntas. Levante su mano y le van a llevar el micrófono. A ver, sí, hermana, sí. Hermano pastor, tengo dos preguntas, pero le voy a hacer la primera. Dice la Biblia que cuando Dios baja, hermano, al huerto y le pregunta a Adán y le dice a Adán que si por qué comió del árbol que le mandó que no comiera, Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Hermano pastor, si ellos hubieran reconocido su falta, ¿Dios los hubiera perdonado? No, porque entonces Dios se los hubiera dicho ahí. Le hubiera dicho a Adán, ¿por qué le estás echando la culpa a tu mujer? Pobrecita, no miras que es mujer. No, Dios dijo, es cierto. A Adán le dijo, Señor, la mujer que me diste. Y como Dios se la dio, Dios dijo, es cierto. Entonces se fue con la mujer y le dijo, ¿qué hiciste? La serpiente. Y Dios dijo, es cierto, yo le doy permiso a la serpiente a que entre. Porque acuérdense que la serpiente, hermano, no era una culebra, pues. Era un ser alado, era un serafín.
Era un serafín que venía, era el medio que Dios usaba para comunicarse con el hombre. Dios enviaba un serafín, porque el serpiente tiene la misma raíz hebrea que serafín, es seraf. Entonces era un serafín que Dios enviaba a la tierra a traerle mandados a Adán y a Eva. Por eso es que ahora nuestro mediador es el Señor Jesucristo, pues. Pero en aquel tiempo era la serpiente, y venía al huerto. Y entonces la serpiente traía los mensajes, pero ese día la serpiente se había pasado a la otra banqueta, pues. Se había vuelto del otro bando. Lo que sucede, lo que se deja ver ahí, pues ahí no está, hermano, pero lo que se deja ver es que la serpiente primero le traía mensajes a Adán. Y después, cuando Dios le sacó a Eva, le dio su mujer a Adán, entonces le traía los mensajes a los dos, pero la serpiente le traía los mensajes a Adán, y la serpiente como que llegó un momento en que pensó que ella iba a ser la ayuda idónea de Adán. Entonces se le comenzó a perfilar a Adán como ayuda idónea, pues. Pero ese día que vino, encontró a Eva ahí, y a haber dicho, ¿y es aquí? Y Adán le dijo, es mi mujer, te la presento. Entonces la serpiente se puso celosa y fue cuando se rebeló. Entonces por eso se dejó ir contra Eva, pues, porque la serpiente quería ese lugar, pero ¿cómo iba a casar Dios al hombre con un ser angelical? Hubiera sido una mezcolanza, una mezcla horrible, son seres híbridos horribles, que es lo que está sucediendo ahorita en la tierra. Esos seres están viniendo a la tierra en platillos voladores, en lo que sea, y están teniendo hijos en la tierra, y han tenido muchos, pues desde siempre, desde el tiempo de Noé. Desde que Adán y Eva fueron echados del huerto, ellos fueron los que vinieron a auxiliar a Adán y a Eva, a Caín y a Abel, a todos, y a meterse con ellos para tener descendencia en la tierra. Y entonces han tenido muchos hijos en la tierra, pero se han mezclado. Hay muchos seres humanos en la tierra híbridos, pues, mitad extraterrestre y mitad humano, y eso es una abominación para Dios. Entonces, ¿cómo iba Dios a casar a Adán, un ser humano, con un ser angelical? Pero la serpiente como que eso quería. Entonces ese día que vino al huerto, se peleó con Eva, pues, y entonces engañó a Eva, y Eva le obedeció a la serpiente. Entonces Eva le dijo a Dios, la serpiente. Entonces Dios dijo, es cierto, si este es mi mandadero, hombre. El mandadero se quedó con el mandado. Entonces dejó ir contra la serpiente, y a ver que la maldijo. A la serpiente sí la maldijo. A Adán y a Eva no los maldijo, los castigó, pero a la serpiente sí la maldijo. Le dijo, maldita serás, porque la serpiente sí sabía de dónde venía y qué mensajes traía. Entonces sí la maldijo. De una vez la condenó al infierno, ya no tiene rescate. En cambio, Adán y Eva les dio oportunidad porque estaban en desarrollo, pues. Estaban en la casa de Adán aprendiendo a vivir, a desarrollarse, y vino la otra y les cortó, le robó su inocencia, pues. Entonces maldijo a la serpiente. Entonces no es que tenían que reconocer, no. Lo que yo les enseñé la vez pasada es que lo que Adán tenía que hacer era redimir a Eva, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, pues. El Señor no cometió el error de ese Adán, que nos vio a nosotros en pecado y se vino y se metió en el pecado con nosotros. No, el Señor lo que hizo fue redimirnos. Adán, cuando Eva le dijo, mira, Adán ya ha comido el fruto, come tú. Adán lo que tenía que haber hecho era decirle, no, yo no voy a comer, porque yo le obedezco a Dios. Si tú desobedeciste, yo no. Entonces en ese momento Adán hubiera redimido a Eva, y ahí estaríamos todavía en el huerto. Pero Adán no entendió el plan de Dios, pues, y comió. Entonces lo terminaron echándolos. Si el Señor Jesucristo hubiera venido a la tierra y hubiera pecado, al mirarnos a nosotros pecadores, hubiera dicho, pobrecita esta Eva. Acuérdense, nosotros somos la postrer Eva, pues. Amén. La iglesia, y hubiera pecado con nosotros, hermano, al infierno nos hubiéramos ido todos juntos. Pero no, el Señor dijo, no, yo no voy a pecar. Si ustedes pecaron, yo no voy a comer de ese fruto. Y entonces nos redimió, porque dice que no pecó, ni se halló pecado en él. La muerte no lo pudo retener porque no tenía pecado, entonces lo tuvo que soltar y resucitó. Y esa es la victoria nuestra, pues,
que tenemos un redentor. El postrer Adán nos redimió, no como ese Adán que en lugar de redimir a Eva, se hundió con ella, pues. Y me acuerdo que yo les decía eso porque tuvimos una reunión de parejas matrimoniales y yo les decía, en el matrimonio, esa es la función, pues. Uno tiene que aprender a redimir al otro. Porque uno se casa, fíjese hermano, especialmente si uno se casa joven, no tiene uno defectos. Usted a los 20, 22, 25 años no tiene defectos, ni ronca para dormir. Pero espérese unos años. 15 años más tarde la mujer casi lo echa de la cama porque ronca usted como león rugiente. Y unos años más tarde empieza la mujer también. Entonces tienen que dormir en cuartos separados, ya no se aguantan uno al otro. Porque tose mucho, porque la mujer empieza a acusar al hombre que no se baña, y el hombre empieza a acusar a la mujer y que no lava la ropa, que entonces empiezan a ver los defectos. Entonces es ahí donde uno tiene que redimir a su pareja, pues en lugar de acusarlo y decirle, este es un cochino, sucio. No, tiene que redimirlo y callarse la boca y ayudarlo. Y es lo mismo el hombre con la mujer, pues ayudarla y porque se empiezan a ver los errores, los ancestros comienzan a salir y es en estas edades cuando el hombre se le da por beber licor y la mujer le empieza a decir, pues yo no te conocí así. Pues sí, usted lo conoció sin defectos, pero la vejez empiezan a salirse todos los problemas, hermano, y son horribles. Es ahí donde tiene que redimir la mujer, y es ahí donde el hombre tiene que redimir a la mujer. Ya ve que en esas edades es donde el hombre se vuelve muy enamorado y la mujer también. Es ahí donde tienen que redimirlo, pues, y comprenderlo y ayudarlo y jalarlo y poco a poco con paciencia hacer que él vaya desechando eso, porque salen todos los defectos, pues, y por eso hay tanto divorcio, porque ya no se aguantan uno al otro, pero se han olvidado que se tiene que redimir uno a otro, y eso es lo que Adán tenía que hacer ahí. Al mirar el defecto de Eva, lo que tenía que hacer era decirle, no, Eva, cometiste un error, pues, pero yo te voy a perdonar, no tengas pena, yo te amo, eres mi mujer, venite, sigamos viviendo juntos. Entonces ahí estuviéramos en el huerto, pero Adán dijo, Eva, evita. Eva no evitó. Y comió el huerto y los dos fueron echados, pues. Entonces, cuando Dios vino, le dijo a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste, Señor. Es cierto, dijo Dios, la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente, dijo Dios, es cierto, si yo autoricé a la serpiente. No es que le estaban echando la culpa a Dios, sino que estaban deduciendo responsabilidades, pues. Y Dios no dijo, no me echen la culpa a mí. No, ustedes, no le había dicho a Adán, tonto, no. Dijo, es cierto, Adán, pero no vas a quedar sin castigo, tenés que sufrir castigo porque tenías que haber redimido a Eva. Y Eva, la serpiente, Eva, no vas a quedar sin castigo, aunque le digas que la serpiente, porque tenías que haber rechazado la serpiente. A la serpiente, sí, la serpiente cuando miró para atrás ya no había ninguno. La serpiente dijo, todo, solo yo, maldita serás, y le cayó todo el juicio de Dios. Entonces, no es que eludieran su responsabilidad, sino que era la verdad, pues fueron engañados. Entonces, hermano pastor, el arrepentimiento es cuando Dios le habla a Caín y le dice a Caín, el pecado está a la puerta, tú te puedes enseñorear de él. Dentro del huerto ellos no pudieron a reconocer, pero fuera del huerto ya, hermano pastor, cuando Dios le habla a Caín y le dice que se arrepienta, que no lo haga, entonces fuera del huerto ya podían ellos arrepentirse, o no hubo arrepentimiento hasta que no vino el Señor. No, es que acuérdense que hay palabra de Dios condicional y hay palabra de Dios incondicional. Es decir, a veces Dios le habla a usted con condiciones. Ahí le dijo a Adán, no van a comer de ese árbol porque el día que de él coman van a morir. O sea que era condicional, pues no había para dónde. Tal vez si Adán le hubiera dicho, Señor, un día que llegara el Señor, le ha dicho, Señor, ayúdame, fíjate que ya no aguanto la tentación de comer de ese árbol.
pero no he comido. Entonces Dios le hubiera dicho, va, toma fuerza pues. Pero ya habían comido. Y era condicional el asunto. Si comían, caput, que en alemán quiere decir fuera, se iban a morir. Entonces, es una palabra condicional. Ahora en el caso de Caín era una cuestión incondicional, pues si se arrepentía, lo hubiera perdonado. Pero Dios, acuérdense que Dios, dice la Biblia, habla a tiempo y fuera de tiempo. O sea que Caín ya tenía en su corazón esa mala intención y Dios todavía lo quiso detener. Es como cuando el diablo va al trono de Dios y en Job capítulo 1 y Dios le dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job tan humilde, tan... Lo que estaba haciendo era hablándole al diablo pues para que se arrepintiera. Pero el diablo ya no se quiso arrepentir ahí, como diciéndole, mira el ejemplo, así como Job es, así debes de hacer tú. Y entonces el diablo, en lugar de decir, sí, va, Dios perdóname por favor, qué rebelde soy, le dijo, no, tú porque lo tienes rodeado de favores y tú porque, pero quítale eso y vas a ver que te va a maldecir, es como yo. En lugar de, se autojustificó pues. Ya ve que entonces vino el Señor a la cruz y condenó al diablo de una vez al infierno. O sea que en ese tiempo el diablo todavía tenía oportunidad de arrepentirse. Pero ya en la cruz del Calvario fue enjuiciado el diablo y tirado al infierno. Y pues solo ya fue enjuiciado y condenado. Solo se está esperando que se ejecute la condena, que es cuando el Señor venga y lo tiren al infierno. Pero ahora ya no tiene solución. Pero en ese tiempo tenía, porque le dijo, mira Job, mira cómo es Job, es humilde, se humilla ante mí, me busca. Pero le estaba diciendo, así deberías de ser tú, pues, si tú hicieras eso, yo te perdonaría. Entonces, así fue con Caín, pues, Dios le dijo, mira Caín, no vas a hacer lo que vas a hacer porque te va a ir mal. Pero Caín ya lo tenía en el corazón. Y dice la Biblia que Caín ese día se decidió hacerse del maligno y mató a Abel. Entonces, hay situaciones condicionales e incondicionales. Por ejemplo, Dios viene y le habla a uno, como decía el hermano, Dios nos habla y no entendemos, hermano. Entonces llega un momento en que ¡pam!, Dios para y nos cae. Pues decimos, es que Dios no tiene misericordia. Claro que tiene, si te estuvo hablando. Lo que pasa es que nunca quisiste obedecer, pues. Ya ve que la situación, la condición para estar en el huerto, decía el hermano Mario, es la obediencia. Usted quiere estar en la iglesia, sea obediente. Si usted es desobediente, lo van a sacar, hermano, y nunca más va a regresar. Entonces va a decir, no, pastor, yo me voy a otra iglesia. Pues sí, hay un montón de iglesias que no son de Cristo. A una de esas va a ir a parar, pero aquí ya no va a regresar por desobediente. Entonces la condición para estar aquí es ser obediente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, porque no hay manos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, no hay. Bueno, después entonces así. Ok, mi otra pregunta, hermano pastor, es cuando uno, por ejemplo, como hijo de Dios, uno no reconoce, hermano, su pecado y uno no quiere uno hacerse uno responsable de lo que uno ha hecho. Hermano, mi pregunta es, donde dice la palabra de Dios que Dios puso una espada encendida, hermano, en el huerto, para que no entraran a comer del árbol de la vida. Es exactamente lo mismo cuando una persona, bueno, voy a ponerme yo de ejemplo, cuando yo no quiero reconocer mi pecado y mi culpa, Dios se esconde de mí, hermano, esconde su presencia, su palabra, esconde como puso una espada encendida alrededor del huerto para que Adán y Eva no volvieran a entrar y nadie volviera a entrar. Dios se hace manifiesto a uno cuando uno reconoce su pecado, cuando uno es humilde, ¿o no? Es la misma situación, pues. Si ha sido algo incondicional, Dios le va, si usted se arrepiente, lo deja volver a uno. Ahora, si es algo condicional, ya no va a regresar, aunque se arrepienta. Acuérdense de Saúl. Dice la Biblia que Saúl vendió la primogenitura, ¿se acuerdan de eso, verdad? Entregó su privilegio, pues, y dice la Biblia que después, con muchas lágrimas,
quiso arrepentirse, pero ya no se halló lugar para arrepentimiento para él. Porque era una cuestión condicional, pues. Si uno desprecia a Dios, hermano, ¿qué sabe usted si es la última oportunidad que va a tener? Si usted desprecia a Dios, hermano, Dios va a decir, bueno, no quisiste, nunca más vas a regresar. Y aunque usted después pelee y diga a Dios, pero es que si yo te amo, que yo sí quiero, ya no va a regresar. Van a poner una espada ahí afuera y no va a entrar. No va a encontrar la entrada nunca. Porque eso le pasó a Esaú, pues. Entonces es que también depende, fíjese hermana, yo diría que básicamente depende de qué simiente sea. Si es simiente de Cristo, va a encontrar lugar para arrepentimiento y va a regresar porque es de Cristo. Acuérdense que el que es simiente de Cristo nunca se va a perder. Ese vino del cielo y va a regresar al cielo. Era lo que David decía, a la casa de mi padre volveré. Y aunque falló, hizo todo, siempre encontró lugar para arrepentimiento y regresó. Como el hijo pródigo, se fue a malgastar el dinero y cuando se encontró sin nada, pensó en su que regresó y volvió a entrar a la casa. Y le volvieron a dar herencia y participación otra vez, porque es simiente de Cristo, es hermano de Cristo, pues. Ahora el problema es con la simiente optativa. El que viene a optar aquí a la tierra como Caín, si se va al cielo o se va al infierno, Caín dice que decidió hacerse del maligno y se fue al infierno. Entonces, si es simiente optativa, el día que le digan, cuidado, porque si haces eso ya no vas a regresar, ya no va a regresar y se va a ir al infierno, va a perder la salvación. Acuérdense que la simiente de Cristo no pierde la salvación, la simiente optativa pierde la salvación. Ahora la simiente del diablo, esos ni siquiera van a conocer la salvación, porque van para el infierno van. Entonces, dependiendo de qué simiente sea, si es de Cristo, como el hijo pródigo, se va a ir y va a regresar. Y le van a abrir la puerta y el padre mismo lo va a salir a recibir y le va a dar un beso. Y me va a decir a mí mira, pastor, lavalo por favor, bañalo, ponerle ropa nueva, anillo en su dedo y hagamos fiesta. Porque este perdido era muerto, era ya resucitado. Y a mí no me va a quedar otra sino decirle a las órdenes, jefe, hagamos fiesta pues con este ingrato que se fue y nada trajo de regreso. En cambio hay otros que el Señor me va a decir, ni lo busques, por favor, ya no lo busques. Yo voy a decir, Señor, pero tan bueno que era, no, ni pidas por él. Yo ya no voy a dejar que regrese y ya no va a regresar. Entonces, dependiendo de qué simiente sea. Muy bien, ¿dónde está la mano? A ver, la última pregunta. Hermanos de la alabanza, pasen aquí, por favor. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermano. Por eso, venga a la escuela dominical y va a aprender mucho. Todo esto que estoy hablando yo lo hemos estudiado ya varias veces, pero como usted no viene, no lo ha aprendido, pero ahora venga y va a aprender. A ver, ¿dónde está la pregunta? Hermano pastor, mi pregunta es, ¿qué tipo de enemigos tenía, hermano, en el huerto? Porque ya ve que dice que estaban las espadas pues encendidas. Sí, no, estaban afuera del huerto. O sea que lo que Adán tenía que hacer era vigilar que no se metiera un intruso, pues. Porque la tierra, desde que fue la rebelión de la sabiduría, se ha llenado de muchos enemigos. Y entonces cuando Dios trajo el huerto, que les decía yo que lo trajo de afuera y lo plantó en la tierra, era el cielo en la tierra, pues. Entonces el trabajo de Adán era trabajarlo para que se extendiera, que es lo que nosotros hacemos hoy en la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia a trabajar para que la iglesia crezca y vaya abarcando más territorio, para que vaya llenando la tierra. Dice la Biblia que la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios. Ese es nuestro trabajo, venir a trabajar para que el evangelio se oiga por todas partes, pues. Entonces eso era lo que Adán tenía que hacer, trabajar para que el huerto fuera creciendo hasta que cubriera la tierra. Y al cubrir la tierra, todos los enemigos tenían que salir del planeta Tierra. Entonces, pero los enemigos estaban afuera y eran humanoides, pues. Es decir, esos sí venían del chango. O sea que cuando la ciencia dice que el ser humano viene del chango, es cierto. Hay humanoides que sí vienen del chango, del mono, del monkey. Pero Adán nosotros no venimos del mono. A Adán Dios lo creó. O sea que sí hay seres, hermano, evolucionados que vienen de los animales, pues.
Y de esos hay muchos en la tierra. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, miren hermanos, usted que ya conoció a Cristo, usted al conocer a Cristo, al aceptar a Cristo como Salvador, evidenció que usted es ser humano de la tierra. Entonces Dios se hace cargo de usted. Entonces el apóstol Pablo decía, ahora que usted tiene a Cristo en el corazón, no se una a cualquier otra persona. Si se va a casar, tenga cuidado, porque hay muchos seres en la tierra que no son humanos, parecen humanos, pero vienen del chango. Y no porque tengan pelos en la cara como yo, sino porque literalmente sus genes son genes del mono. Entonces el apóstol Pablo te decía, tengan cuidado, hermanos en la iglesia, usted que conoce a Cristo, usted es verdaderamente humano, porque el Señor Jesucristo vino a salvar a los seres humanos. Entonces si se va a casar, busque a alguien de la iglesia, porque también es ser humano. Pero ¿sabe cuál es el pretexto que muchos ponen? Dicen, no, es que los de la iglesia salen peor, pero es ser humano. ¿Comprende? Pero usted dice, no, me voy a ir al mundo, ya me voy a casar, ya me gusta una muchacha. Usted no sabe quién es. Y si es una changa. Imagínese qué hijos va a tener usted, hermano. Es decir, pero si no parece changa, no tiene pelos en la cara, no pues, pero sus genes vienen de ahí. Entonces usted quiere casarse con alguien, busque a alguien de la iglesia que tenga a Cristo en el corazón. Eso a usted, Dios le garantiza que es un ser humano terrícola de la tierra y que Dios lo va a salvar. Pero es que tiene problemas, pero es que todos tenemos problemas si el pecado nos ha dañado. Pero lo importante es que usted está casado con un ser humano. Ahora, si usted se va a casar al mundo, ya escoge a alguien y se casa, a saber con quién se está mezclando, hermano. Y después ya no hay retorno, como yo lo que estamos estudiando. Hay algunos que ya no tienen regreso y se lo va a llevar el río. Entonces tenga cuidado. Por eso era que el apóstol Pablo decía eso, pues, porque la tierra, hermano, para contestar la pregunta del hermano, está llena de enemigos. Siempre ha estado, siempre han habido. Entonces cuando Dios puso el huerto, le dijo a Adán, bueno, cuídalo, pues, para que ninguno de esos se meta aquí. A ver que cuando Caín mató a Abel, dice que se fue a vivir a la tierra de Nod, que es la tierra del olvido, y ahí se casó, y ahí, porque se casó con una changa, y ahí tuvo sus hijos, y empezó la mezcolanza en la tierra, pues. Desde entonces hay una mezcolanza en la tierra horrible de seres. Por eso usted ve que hay gente, hermano, que hace cosas que no es de seres humanos, pues. Por ejemplo, hay gente que pone un lazo en un edificio a otro y se pone a caminar ahí arriba. Eso no lo hace un ser humano, eso lo hace un chango. Los changos sí vuelan de cable a cable, pero un ser humano no. Fíjense que hay otros que, mire cuántas cosas, y lo sacan como lo increíble. Y hay otros que hacen hay quienes comen vidrio, hay quienes se meten una espada aquí. Y eso no lo hace un ser humano, hermano. Un ser humano vive como usted y como yo. Pero hay gente que hace cosas tan raras. Esos no son seres humanos, esos son mezclados a saber con qué animal. Y ya ve que hay gente hay mujeres que tienen cara de gato. Y entonces van con un médico, con un cirujano estético que solo se las forme más, y cuando las mire usted hasta bigote tienen puros gatos. Esos no son seres humanos, hermano. A esos ni hay que evangelizarlos. Porque ¿para qué si no son seres humanos? Usted evangelice al que parece ser humano. Y si acepta a Cristo, gloria a Dios, usted rescató a un ser humano. Pero hay gente tan rara en la tierra porque hay una mezcolanza. Pero espérese que por eso tiene que venir el Señor Jesucristo a la tierra. Porque cuando venga, todos esos enemigos, hermano, van a caer. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque se han venido a meter a la tierra a esconderse de Dios. Y dice la Biblia que cuando el anticristo esté reinando en la tierra, el anticristo les va a dar, como va a ser un demócrata. Sí, el anticristo va a ser un demócrata. Le va a dar permiso a todos los extraterrestres a que vengan a la tierra. Y entonces él va a anunciar y va a decir, miren, como es la pluralidad, acuérdense que es el principio de la democracia, pues de los demócratas.
ser plurales, soportar a todos, aguantar a todos. Entonces va a decir, bueno, yo le doy permiso a que todos estos vengan a vivir con nosotros, entonces van a entrar con libertad. Entonces es cuando el Señor Jesucristo va a venir a la tierra, porque va a decir, esto sí ya no lo aguanto, son cuentos. Y entonces va a venir a aplastar a todos esos aquí, hermano. Espérese, esto se va a poner bueno. Pero póngase del lado del vencedor, que se llama Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!